imágenes que veo y que veis. Hay un mundo extraño. ¿Cómo serían los seres que habitan en él? ¿Qué tecnología podrían llegar a tener? Evolucionando. Quizás vivirían en grandes ciudades, pequeños rebaños, colectividades o totalmente aislados. ¿Cuántas lunas tendría el planeta en cuestión? ¿En qué basarían su alimentación? ¿Cómo irían al baño? Bienvenidos. El día de hoy nos sumergiremos en el increíblemente desarrollado e inusual mundo del libro El problema de los tres cuerpos, del autor Liu Cixin. Esta obra maestra de la ciencia ficción, nominada y ganadora de varios premios, no solo nos atrapa con su trama apasionante, sino que también nos presenta un intrigante concepto científico conocido como el problema de los tres cuerpos. Acompáñenme mientras exploramos esta combinación única de ciencia y fantasía. Para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de leer este libro, déjenme presentarles un poco su historia. El problema de los tres cuerpos nos sumerge en un mundo al borde de la destrucción. Los científicos en este universo ficticio se enfrentan a un enigma cósmico que amenaza la existencia de la humanidad. ¿Cómo se relacionan la Revolución China, los científicos más grandes de la historia, un videojuego, una civilización alienígena y un futuro incierto? Acompáñenme a descubrirlo. En el problema de los tres cuerpos, encontramos profundamente arraigada la historia y la revolución cultural de China. Liu Cixin, como autor chino, incorpora elementos de la revolución cultural y sus repercusiones en la sociedad dentro de la trama del libro. A través de los personajes y los eventos, el autor explora el impacto de la política y la ideología en la ciencia y la sociedad. Como mencionaría uno de los personajes, ¿cuántas otras acciones humanas que parecían habituales o incluso beneficiosas terminaban siendo malignas? La revolución cultural que tuvo lugar en China durante la década de 1960 fue un periodo tumultuoso y caótico en el que se promovieron ideas radicales y se persiguieron a aquellos considerados intelectuales o contrarios al régimen. Liu Cixin, de manera ingeniosa, utiliza este contexto histórico para enriquecer su narrativa y crear una atmósfera única. En el problema de los tres cuerpos, vemos cómo los personajes se ven atrapados en la vorágine de la revolución cultural, enfrentándose a desafíos no solo científicos, sino también políticos y éticos. La historia nos muestra cómo la política y la ciencia pueden entrelazarse de formas complejas y a menudo impredecibles, cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto significativo en el curso de la historia. Y tomo esta oportunidad para introducir una de las citas que resuenan en el lector aún habiendo terminado la lectura. La posibilidad de que el ser humano llegara a alcanzar por sí mismo un despertar ético resulta casi tan ridículo como imaginar que uno podría despegar los pies de la tierra a base de tirarse del pelo. Pero, ¿qué es exactamente este problema de los tres cuerpos al que se refiere el título? El problema de los tres cuerpos es un desafío matemático complejo que trata sobre el estudio de cómo tres cuerpos celestes interactúan gravitacionalmente entre sí. En términos más simples, imaginemos tres planetas orbitando alrededor de una estrella. La pregunta fundamental es, ¿cómo se afectan mutuamente las órbitas de estos cuerpos? Y aquí es donde se complica. La gravedad, esa fuerza invisible que mantiene los planetas en órbita alrededor de las estrellas, resulta ser un desafío matemático cuando se trata de más de dos cuerpos. A diferencia del caso de solo dos cuerpos celestes, donde sus órbitas son predecibles y estables, cuando agregamos
un tercer cuerpo, las cosas se vuelven impredecibles y caóticas. Las trayectorias de los planetas pueden volverse erráticas sin una solución matemática precisa. Liu Cixin aprovecha magistralmente este concepto en su libro, llevándolo más allá de los confines de la física y explorando sus implicaciones en una escala cósmica. En su novela, los personajes descubren una civilización alienígena que habita un sistema estelar con un problema de los tres cuerpos sin solución. Esto plantea un gran dilema para la humanidad, ya que debe enfrentarse a una amenaza que desafía incluso nuestra comprensión científica más avanzada. Más allá de su relevancia en la trama de la historia, el problema de los tres cuerpos nos invita a reflexionar sobre la complejidad del universo y la humildad de nuestra especie frente a sus misterios. Como bien diría uno de los científicos del libro, el contacto con una civilización alienígena no supondría más que un hecho simbólico. Fuera cual fuese su naturaleza, actuaría de simple catalizador y provocaría siempre el mismo efecto. Aun suponiendo que el contacto se redujera a una mera confirmación de la existencia de vida extraterrestre, su impacto en la psique colectiva marcaría enormemente el progreso de la humanidad. En la vida real, los científicos todavía están trabajando en comprender y resolver este desafío matemático. Liu Cixin nos lleva a enfrentarnos a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y la capacidad de nuestra mente para abarcar su complejidad. A medida que nos sumergimos en las páginas de El problema de los tres cuerpos, nos encontramos con conceptos como la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad y la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Liu Cixin teje hábilmente estos conceptos científicos en su narrativa, llevándonos a través de un viaje de exploración y maravilla. Pero, más allá de la ciencia, este libro también nos invita a reflexionar sobre temas filosóficos y éticos. Nos cuestiona sobre la naturaleza de la humanidad y nuestras acciones frente a situaciones extremas. ¿Cómo enfrentamos lo desconocido? ¿Cuáles son los límites de nuestra curiosidad y nuestra búsqueda de conocimiento? Estas son preguntas fundamentales que nos acompañarán a lo largo de la lectura. Como mencionan crudamente dentro del libro, la raza humana ha llegado a un punto en el que no existe cielo ni más allá capaz de responder a sus plegarias. El problema de los tres cuerpos es una obra literaria que fusiona ciencia, historia y ficción en una danza cautivadora e inusual. Nos desafía a expandir nuestros horizontes y a sumergirnos en la maravillosa relación entre la imaginación humana y la rigurosidad científica. Y ahí lo tienen. Espero que este breve recorrido por el libro El problema de los tres cuerpos haya despertado su curiosidad y su deseo de explorar más en este fascinante universo literario. Recuerden que la ciencia ficción no solo nos permite soñar con mundos lejanos, sino que también nos desafía a comprender mejor nuestro propio mundo y cuestionar los límites de nuestro conocimiento.